Y ahora vamos a poner nuestra mirada en la educación. ¿Qué propuestas podemos plantear para impulsar mejoras en este sector, promover el trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, que a su vez puedan permitir el desarrollo integral de todos los ciudadanos? Lo vamos a revisar en la siguiente sesión titulada Hacia una educación transformadora. Invitamos al escenario a Miriam Ponce, ministra de Educación, y como conductora de la sesión a María Isabel León, vicepresidenta de IPAE. Adelante. Muy buenos días. Quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra ministra de Educación, Miriam Ponce, a quien le auguramos que nos acompañe hasta el año 2026 realmente por la gestión proactiva que está haciendo en relación a la educación. Para entrar rápidamente en contexto en esta sesión que se llama Hacia una educación transformadora, quisiera compartir con ustedes algunas ideas rápidas para estar en este contexto que les digo. El Perú vive efectivamente una crisis política y económica, pero no solo política y económica, sino también social. Vivimos una crisis de valores y de ciudadanía que parecería que nos ahoga en medio de esta corrupción, ¿no? Una crisis que ha generado que más de 400.000 jóvenes hayan salido del país, una cifra que es muchísimo más alta a la de los últimos 3 años. Tenemos un éxodo de jóvenes y tenemos también un éxodo de capitales, ¿no? Si vemos las empresas que están listadas en la Bolsa de Valores en los 3 últimos años han reducido capital y han repartido utilidades por más de 33.000 millones de soles, que es el triple de lo que se ha registrado 3 años antes. Hablamos también en estas sesiones que hemos tenido en este CADE de la baja productividad que tenemos en el país. 70% de la PEA apenas ha concluido la educación básica y 3 de cada 10 jóvenes acceden a la educación superior. Tenemos jóvenes de segundo año de secundaria que entienden lo que leen en 19% y 13% de ellos razonan matemáticamente. Y son los jóvenes que van a entrar a la vida productiva 3 años después. Tenemos un país en el que nos sacude el 42% de anemia, ¿no? Tenemos un panorama sin duda pesimista, pero que tenemos que revertir. Entonces, nuestro problema parece ser que está centrado en las personas, en el capital humano, y es justamente el sector educativo el que tiene que actuar en y que tiene un papel fundamental. La Constitución de nuestro país señala que la educación es un servicio, es un derecho fundamental, está dentro del capítulo social y económico de la Constitución y puede ser brindado por el Estado, donde los servicios son gratuitos, o por el sector privado. El presupuesto público para educación en el año 2023 ha sido de 42.000 millones de soles. El aporte del sector privado en el mismo año ha sido aproximadamente de 15.000 millones de soles. El sector público atiende al 75% de la matrícula de la educación básica, la diferencia la atiende el sector privado, y al revés, el 70% de la matrícula en la educación superior la atiende el privado y la diferencia el público. Tenemos también una brecha de infraestructura que, según la Asociación de Fomento de la Infraestructura AFIN, se registra en 160.000 millones de soles. 54% de los locales educativos en el país necesitan ser derruidos y vueltos a construir. Tenemos un panorama realmente preocupante en la educación y queremos desde el sector privado contribuir con algunas propuestas hacia el gobierno y hacia el Estado para poder lograr una mejor educación.
quiero compartir con ustedes un pequeño video que nos da cuenta justamente de esta infraestructura deficitaria que tenemos a nivel nacional. Si me ayudan con el video, por favor. Bien, el Plan Unidos que ha anunciado el Premier y el Ministro de Economía en nuestro país recoge 25 propuestas. Dentro de ellas hay 2 que perfectamente pueden calzar en el sector educativo. Una de ellas es este llamado shock de APPs, que tiene en cartera 40 proyectos por más de 8.000 millones de dólares, y además inversión en créditos educativos. Sobre esta primera propuesta, ministra, nosotros desde el sector privado queremos promover las asociaciones público-privadas en este marco de recuperación de la confianza. Y si vemos las asociaciones público-privadas en los últimos 2 años, hemos tenido solamente una obra por APP en el 2023. Nosotros queremos, como primera propuesta, sabiendo que hay una serie de temas educativos que son importantes y son álgidos, como la carrera pública magisterial, sin duda, la primera infancia y demás, centrarnos en este papel fundamental de la construcción de estos locales educativos que están en un estado tremendo, ¿no? Entonces, la primera propuesta que quisiéramos comentar con usted es esta posibilidad de hacer una asociación público-privada con el sector privado, con organizaciones que están dispuestas a llevarlo adelante, pero que no solamente se reduzca a ladrillo y cemento, sino que sea una trilogía de infraestructura, equipamiento y también gestión. Nosotros queremos proponer al Ministerio de Educación que, así como en el sector salud existen 2 APPs fantásticas, y está aquí justamente en este auditorio Fernando Barrios y también el gerente general de IBT, que son, por un lado, quien propuso esta fórmula de APP hace varios años en el primer gobierno de Alan García, y la empresa IBT, que es española y que administra este hospital público, que da un servicio gratuito además a los trabajadores de salud. Queremos que esa misma figura, que es beneficiosa y que es útil, pueda ser replicada en el sector educativo. ¿Cómo vería usted esta posibilidad, y ya que está el Ministro de Economía también aquí, que pueda considerar dentro de estos proyectos educativos, pero que incluyan la gestión? Primero, un saludo muy especial a todos los presentes. Muchas gracias, María Isabel. Para mí es una gran oportunidad poder compartir con ustedes esta mañana y, sobre todo, felicitarlos porque colocar a la educación como una prioridad es algo fundamental en un país como el nuestro. Los proyectos de tanta importancia que justamente tú has señalado, hemos visto un video, nosotros en estos momentos tenemos una clara crisis de infraestructura en el país, y no solamente de la educación básica, donde tenemos más de 55.000 escuelas, sino también en la educación técnica y en la educación universitaria. Y esto nos implica pensar fuera de la caja. Y ciertamente las APPs son proyectos para nosotros de mucha importancia en la gestión y se tiene que dar la atención que merecen. Y en ese sentido estamos poniéndole una gran prioridad a ellos, fortaleciendo por un lado los canales internos, ¿no? Porque para poder tomar decisiones sobre cómo llevas a cabo, digamos, una infraestructura de manera rápida, eficiente y sobre todo garantizando que aquello que se construya realmente ponga a buen recaudo a los niños, implica mejorar la gestión. Yo he ido escuchando varias de las ponencias de estos días y han puntualizado mucho la importancia del trabajo articulado entre el gobierno central, los gobiernos regionales, los locales, la empresa y, por supuesto, la academia. Y en ese sentido, desde el Ministerio estamos fortaleciendo, primero, canales internos. Segundo, formulando flujos que garanticen esa articulación, porque no existían algunos flujos que a la interna nos pudieran asegurar que esto no demore tantos años, porque ustedes saben muy bien, por lo menos los que han estado trabajando con APPs, con el Ministerio, que tenemos proyectos desde 2014,
y que todavía no terminan de viabilizarse. Entonces, en este sentido, estamos en un trabajo con Proinversión, individualizando además responsabilidades al interno del Ministerio. Y esta propuesta que tú señalas a mí me resulta muy interesante. Yo he tenido experiencias en estos hospitales que tú dices que tienen APPs que miran no solamente el tema de fierro y cemento, sino también el mobiliario, el equipamiento. Y el tema de gestión es un tema que estamos evaluando también y que implica algunas conversaciones, por supuesto, para que no se considere, porque existe esta mirada a veces errónea de pensar que se quiere privatizar. Entonces, hay que seguir trabajándolo. Me he propuesto destrabar todos los proyectos que tenemos, sean públicos o público-privados, porque hay una clara brecha de infraestructura que tenemos que atender a la brevedad, ¿no? La idea es, con iguales recursos, tener una mejor gestión, o con menores recursos, tener igualmente una mejor gestión. Una asociación que sea ganar-ganar. Un segundo tema que nos preocupa muchísimo desde el sector privado, y lo hemos conversado también en otras sesiones previas en esta conferencia anual de ejecutivos, es el tema de desburocratizar, ¿no? La burocracia es el arte de hacer difícil lo fácil a través de lo inútil, ¿no? Esa es la definición perfecta de la burocracia. Y parece ser que el Estado se convierte en el principal enemigo del sector privado, ¿no? A través justamente de todas estas trabas que se van poniendo producto de la desconfianza. ¿Cómo podemos hacer para demoler esta burocracia? Y ahora que estamos en el Cusco, en el Urubamba, estas cordilleras de burocracia que no permiten realmente que se pueda restituir la confianza. Le proponemos desde el sector privado, y también esto se extiende al Congreso, por supuesto, por los proyectos de ley que pueden petardear muchas veces esta confianza, fijar mesas ejecutivas de trabajo en las que los distintos actores de la educación, por ejemplo, en el caso puntual de educación, podamos reflexionar juntos y trabajar en demoler esta burocracia, digamos, que nos afecta. Y hay una serie de cosas que el Ministerio de Educación como ente rector podría hacer, ¿no? Por ejemplo, revisar la ley universitaria, hay muchas cosas que se deben ajustar, tener iniciativas para que los procesos de licenciamiento de los institutos sean más flexibles. Han pasado 4 años y de un universo de 1000 institutos hay 92 solamente que han licenciado, que ya van a dar la vuelta para relicenciar mientras los otros siguen sentados viendo la fiesta desde sus balcones. Y luego tenemos también una serie de leyes que afectan la sostenibilidad de las entidades educativas y promueven la morosidad, que son leyes que ya datan del año 2002 y 2018, pero que no puedo dejar de traer aquí a la mesa, que son la ley 27665 y 29947, que lo que hacen es, generar que este sector educativo, que es el único sector de la economía en realidad que está afectado por no poder cobrar por los servicios que brinda a tiempo a sus usuarios, entonces ahí, y adultos sobre todo. Hay un tema que también quisiéramos revisar y la invitamos en todo caso a que nos comente si estas mesas ejecutivas se podrían llevar adelante. Muchas gracias por tu pregunta. Yo quisiera compartir con ustedes cuáles son las prioridades, además de la gestión. En el caso de la primera infancia, vamos a crecer con cunas. Es fundamental para nosotros que desde el sector privado también se lo planteen. La atención de niños de 0 a 3 años nos va a ayudar, si es una atención y educación integral, a que esos niños no sufran de anemia. El año pasado yo estuve en un jardín en San Isidro y 10 de los 40 niños tenían anemia. Entonces, no es un tema socioeconómico, es un tema también de que las madres de familia salen a trabajar. Entonces, creo que esa prioridad desde la primera infancia es fundamental. En la primaria tenemos que garantizar aprendizaje. Se ha hablado mucho del enfoque comunicativo textual. Hoy la neurociencia te dice cómo aprenden los niños y, por lo tanto, tenemos que todos los esfuerzos sumarlos para que eso tenga resultados. Lo mismo en secundaria. En la secundaria estamos tratando de darle valor a esa secundaria. Y ahí quiero unirlo con lo que tú señalabas de la educación técnica, porque tenemos secundaria técnica. El alumno, y escuchábamos ahora esta informalidad, pero también el interés de los jóvenes de irse fuera del país. Necesitamos una oferta que responda a las necesidades del territorio. Y esa oferta pasa justamente porque los institutos tecnológicos puedan ser institutos de calidad. Para ello, evidentemente, y lo ha señalado muy claramente, tenemos más de 1100 institutos, de los cuales se han licenciado a la fecha 114 y 21 ya están dando la vuelta para hacer su nueva autorización de licenciamiento, ¿no? Entonces, ahí tenemos un tema de barra burocrática, justamente, ¿no?
Y nosotros cuando iniciamos la gestión dijimos a todo el personal que tenemos un lema, ¿no? Y es eficiencia, eficacia, cero burocracia, porque realmente se hace muy difícil a veces al interno, ¿no? Y no comparto contigo que el Estado petardea a lo privado, sino el Estado se petardea a sí mismo cuando es burocrático, ¿no? Porque finalmente tenemos que salir adelante y tener resultados. Y en este sentido, la normativa tiene que ser revisada de manera eficiente, pero no desde un escritorio. Y ahí una de las cosas que estamos avanzando y estamos decididos a hacerlo es justamente articular con los que implementan para poder tener normas que respondan a la realidad. Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso de la educación técnica, las condiciones básicas de calidad, que fueron casi un copy-paste de lo de universidades, no están respondiendo claramente a la realidad nuestra. Por ejemplo, si tuviéramos que licenciar institutos públicos, todos se cerrarían porque no van a cumplir con el tema de infraestructura, porque hace años que no se invierte en infraestructura en el Instituto Técnico. Por lo tanto, tenemos que repensar ¿cómo es que vamos a hacer ese proceso de licenciamiento? Hay 120 días que hay que cambiar para poder hacer dos fases diferenciadas. Una relacionada a la calidad de gestión y otra relacionada a la infraestructura para que venga acompañado de planes que realmente tengan presupuestos para poder superar las brechas que existen. Si no tenemos eso es bien difícil. Y ahí las mesas que tú señalabas son fundamentales, justamente porque en el caso de educación técnica necesitamos actualizar, por ejemplo, el catálogo nacional, ¿no? Que está bastante, digamos, atrasado porque la tecnología, la innovación cambia cada día. Por lo tanto, necesitamos hacer una mesa consultiva con empresas justamente que son las que van a demandar esa mano de obra y el ejercicio profesional de nuestros estudiantes. Entonces, por ahí el Marco Nacional de Cualificaciones y el catálogo son algo esencial y que prontamente estaremos convocándolos para ello. Por otro lado, también es importante señalar que el sector privado nos va a ayudar a fortalecer, actualizar los programas de estudios que tenemos ahora para que ciertamente se invierta de manera adecuada en aquellos institutos que respondan a la demanda productiva del conjunto del territorio, ¿no? Por ahí lo de las mesas, totalmente de acuerdo y va a ser bastante enriquecedor, no solamente para las normas técnicas, vamos a hacer en este momento, estamos terminando y vamos a hacer una consulta nacional justo sobre el licenciamiento de técnicos, ¿no? Porque las condiciones básicas de calidad han tenido muchas trabas para que los institutos puedan responder y también la agilidad con que se responden estos expedientes y hacer del proceso de licenciamiento algo ágil que realmente nos invite a mejorar y no más bien que sea un proceso que todo el que se presenta sufre porque no sabe lo que le va a venir de respuesta, ¿no? Entonces, seguiremos trabajando en eso, tengan la convicción de que son necesidades importantes y que estaremos priorizándolas, ya las estamos priorizando, digamos, con mucha convicción. Excelente. Y quizás también sería momento de pensar si tenemos capacidades del Estado de licenciar cada 4 años a un volumen tan grande como 1000 y pico de institutos. Quizás sería oportunidad de mirar hacia afuera lo que ocurre y promover un licenciamiento de condiciones básicas inicial que se complemente con la acreditación de calidad posterior. Otro tema que también hemos reflexionado dentro del Comité Estratégico de Educación en IPAE es evaluar un posible canon educativo. A ver, quizás el ministro de Economía se va a molestar con el tema, pero es una propuesta que quisiéramos que se evaluara. Las entidades educativas privadas pagamos impuestos, por si acaso, ¿no? Hay siempre una creencia de que estamos totalmente inafectos de impuestos y eso no es así. Y simplemente este año, por ejemplo, se han pagado 1.500 millones de soles, el monto con el que se podría financiar, por ejemplo, 3 programas como CUNAMás. Entonces, quisiéramos evaluar la posibilidad de que estos miles de millones que se pagan en impuestos desde las entidades educativas pudieran dirigirse a mejorar la calidad justamente de infraestructura, por ejemplo, de gestión de CEDPROS o de institutos al interior del país principalmente, fortalecer, por ejemplo, o financiar las residencias de jóvenes de educación secundaria en el Amazonas, que son un desastre,
realmente lamentable ver a nuestros niños estudiando y alojándose allí, o fortalecer inclusive a los maestros de la carrera pública magisterial a través de becas. Es decir, que el dinero de los impuestos que se genera del sector privado educativo se destine también a la educación pública en todo el país. Es una propuesta que también le lanzamos y quisiéramos conocer su opinión. Bueno, los gobiernos regionales y los gobiernos locales pueden hacer uso ya para inversiones dentro del sector educación. Creo que eso es un paso importante, ¿no? Y estamos trabajando en un proyecto de ley para que en el presupuesto 2024 justamente faculte a los gobiernos regionales y locales para habilitar recursos del canon para la preparación, además, ante los peligros inminentes que tenemos permanentemente, ¿no? Entonces, creo que igual seguiremos conversando con el Ministro de Economía y siempre lo hacemos articuladamente, pero ya los gobiernos locales y regionales están habilitados para ello. Excelente. Y bueno, y quiero comentarle también que desde IPAE, en el Comité Estratégico de Educación y en la comunidad de educadores de IPAE, que está formada por más de 100 profesionales, reflexionamos y hacemos propuestas de mejoras de la calidad educativa, y en ese sentido quisiéramos entregarle justamente las rutas de la educación que hemos actualizado y que abarcan primera infancia, abarcan la educación técnica y superior y abarcan todos los términos de carrera pública, magisterial y gobernanza. Así que, si me permite, quisiera a nombre de IPAE entregarle estas propuestas que son para impulsar una educación de calidad. Es un trabajo que hemos realizado desde IPAE, desde el sector privado, y que queremos que contribuya también a su gestión. Muchísimas gracias, María Isabel. Lo recibo con mucha responsabilidad. Yo creo que todos tenemos que aportar a la educación. La educación es fundamental y es el pilar de cualquier reactivación económica en el país, para darle sostenibilidad justamente a esa reactivación. Y por otro lado, señalar también que hay un tema que no quisiera dejar de tocar, que a veces no termina siendo muy conversado en espacios como este, que tiene que ver con la importancia de los valores en el país. Tenemos que hacer un trabajo articulado toda la sociedad para poder devolverle a la ciudadanía los valores que son responsabilidad absolutamente de todos los actores. Esto no lo puede hacer la escuela sola, ni el instituto, ni la universidad. Necesita de las familias, necesita de las empresas, necesita de todo el Estado y toda su estructura. Nosotros mañana tenemos una reunión con muchos empresarios justamente para lanzar una iniciativa que nos permita ver en cada lugar donde estemos, en cada pantalla, en cada circuito cerrado, algunos pequeños mensajes que nos recuerden cuál es la importancia de esos deberes, esos derechos, para poder hacer de nuestro país un país mucho más centrado en la responsabilidad que nos toca a cada uno de los peruanos. Muchas gracias, ministra. Y ya como mensaje de cierre, y antes de invitar a la señora Marcela Benavides, presidenta de Empresarios por la Educación, que es un brazo en el que el sector privado articula muchas de las gestiones que queremos hacer para contribuir con la mejora de la educación, quiero señalarle que desde el sector empresarial entendemos que el modelo económico de economía social de mercado que vivimos y que señala nuestra Constitución y garantiza nuestras libertades requiere de un Estado, de un gobierno promotor, no interventor. Y en ese sentido, nosotros estamos a disposición para trabajar juntos a través de gestos claros y contundentes, ¿no?, que nos pongan en la vía de recuperar esta confianza para volver a crecer. Le agradecemos muchísimo su participación y sabe que cuenta con el sector privado para apoyarla en todas estas ideas que le hemos planteado y, por supuesto, en cualquier otra adicional. Muchas gracias, y a todos ustedes los invito a ser parte de nuestro trabajo articulado desde el Ministerio de Educación y con el compromiso de dar lo mejor por nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Quiero invitar ahora a la señora Marcela Benavides, presidenta de Empresarios por la Educación, para que nos comparta toda esa labor maravillosa que se viene haciendo, realizando entre el sector privado y público. Bienvenida, Marcela. ¿Se escucha? Muchas gracias, María Isabel, señora ministra. Buenas tardes con todos y con todas. Quiero agradecer a IPAE y a la presidencia del CADE por esta invitación y esta oportunidad de presentarles Empresarios por la Educación. Si pudiéramos poner el video, por favor. ¿Te imaginas a todos los peruanos trabajando juntos por la educación del país? Desde hace 16 años en Empresarios por la Educación unimos esfuerzos entre el sector público, el privado y las organizaciones de la sociedad civil con el propósito de transformar la educación
y lograr que cada estudiante sea partícipe del desarrollo del Perú. Somos articuladores de las iniciativas privadas en educación. En nuestra plataforma Interconexión, identificamos, conectamos y potenciamos diversos programas financiados por el sector privado, alineados a las prioridades del Ministerio de Educación. Gracias al apoyo de nuestras empresas asociadas y de nuestros socios estratégicos, desarrollamos programas educativos enfocados en la integración de las TIC, el bienestar socioemocional de las comunidades educativas y el fortalecimiento de las competencias pedagógicas de los maestros, logrando beneficiar a casi 2 millones de estudiantes, más de 107.000 docentes y más de 11.500 instituciones educativas. Sé parte del grupo de empresas que transforman la educación del país. Súmate a Empresarios por la Educación hoy. Muchas gracias. Gracias. En estas últimas 48 horas hemos estado escuchando el potencial que tiene sumar los esfuerzos del sector público y el sector privado. Y nos encontramos actualmente en un momento, lo hemos escuchado en la mañana con el ministro de Economía, nos encontramos en un momento que es bastante crítico. En un momento en que es una difícil situación política, una difícil situación económica y social. Y todos estos problemas de corto plazo nos tienen un poco secuestrados en nuestra visión de país. Acercarnos al sector educación es, de facto, mirar a largo plazo. Entonces, les pido que tengamos una visión que vaya un poco más allá de los problemas que nos están capturando ahora de largo plazo. Les debemos a nuestros 7 millones de niños que son de las escuelas públicas del país una educación de calidad, a todos nuestros niños, niñas y adolescentes que están en las escuelas públicas. Comprometernos con la educación es la única opción para tener un futuro promisorio del Perú. En el sector privado se tienen muchas iniciativas que son muy buenas y muy válidas para aportar a la educación. Sin embargo, las hacemos muchas veces como empresa privada, se hacen de manera desarticulada y un poco se desaprovechan la energía y los recursos que son usados porque son hechos de manera aislada. Entonces, lo que les venimos a proponer es tener un solo norte, tener una acción coordinada, no solamente entre las empresas privadas, sino también entre el sector privado y las propuestas que vienen de Minedu y las áreas que han sido priorizadas por Minedu. De esa manera, todas nuestras iniciativas que tenemos van a tener un mayor alcance y un mejor impacto. Hoy, más que nunca, debemos de unir esfuerzos con un solo norte. Desde Empresarios por la Educación estamos muy coordinados con la ministra Ponce y con el Ministerio, justamente para trabajar con un norte en común. Y por eso les pedimos a las empresas que están aquí convocadas que se sumen a Empresarios por la Educación en este esfuerzo por llegar a tener una educación de calidad para nuestros niños. Muchas gracias.